Hola, bienvenidos a mi canal El Mundo de Mana. El día de hoy estoy con Jesús Chavarría. Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre adaptaciones de libros a películas o cómics a películas. Que son un chorro, digo, tenemos todo el año tenemos, así como hay tantas adaptaciones de cómics que ahorita son muy populares, hay un chorro de novelas que llegan al cine. Sí, por ejemplo, ahorita la más reciente es La chica del tren, que, bueno, yo les comentaba a mis hermanos y a mi familia que la verdad es muy buena adaptación, sí, como que sí se basaron mucho en el libro, sí cambiaron muchas cosas también, pero como que yo he visto que son de las mejores adaptaciones de libros a películas. Sí, de hecho la película por sí misma es buena, ¿no? Más allá, si tal vez no conoces la novela, la película resulta ser una muy agradable sorpresa. Es muy envolvente, ¿no? Y funciona, ¿no? El concepto es redondo, de principio a fin funciona. Ahora, ya tomando en cuenta lo que tiene que ver con la novela, es obvio que de pronto hay que tomarse ciertas libertades, porque estamos hablando de dos lenguajes distintos, aunque el cine actualmente sigue íntimamente ligado a la narrativa, cuestión la literatura, ¿no? O sea, en realidad era algo que me acuerdo por ahí hace algunos años, decía Peter Greenaway que el cine no avanzaba porque seguía muy amarrado a la cuestión de cómo se cuentan las historias en la literatura. No sé entonces si el cine esté realmente muerto por estas cuestiones, pero es cierto que sigue muy ligado la forma de contar las historias en el cine con la forma en que se cuentan en la literatura. Pero tratándose de dos lenguajes distintos hay que tomar ciertas libertades para que las convenciones funcionen, y en este caso de La chica del tren, creo que se trata de una adaptación muy bien pensada para la cinematografía y que le hace justicia, ¿no?, al libro. Ahí, por ejemplo, hay un libro que yo leí que es Percy Jackson y el ladrón del rayo, que la película y el libro son totalmente diferentes, o sea, son dos mundos diferentes, nuestro villano es otro, Percy llega a los lugares muy distintos, pasan como muchas cosas muy diferentes, pero yo siento que la supieron adaptar a la película y el libro aún así sigue siendo bueno, o sea, como que hay un balance entre los dos. Sí, en este caso creo que como que trataron de retomar un poco el universo que se plantea en el libro, ¿no? Pero contar ya una historia más enfocada a cierto tipo de público, sobre todo por el boom que había en ese momento, que sigue habiendo con estas novelas juveniles que llegan a la pantalla, ¿no? Trataron como de apostarle por ahí. Entonces, ahí es un caso también parecido en el sentido de que como película por sí misma llega a funcionar por un momento, ¿no? Creo que la película no es del todo lograda, tiene muchas líneas argumentales ahí perdidas, etcétera, pero llega a funcionar por momentos como película. Pero sí es cierto que no corresponde, ¿no?, a lo que se lee la novela, que la novela me parece que tiene otro ritmo y es mucho más entretenida, ¿no? Sí, pero por ejemplo también hay películas que no tienen como, o sea, sí se parecen al libro, pero la película es mucho mejor. Sí, claro. Por ejemplo, a mí, en este caso, lo que es La ladrona de libros y Las ventajas de ser invisible, son dos películas que me gustan mucho, pero en los libros se me hacen muy aburridos. Sí, fíjate que eso es un fenómeno curioso y que pocas veces sucede, ¿no? En el caso de La ladrona de libros, la verdad es que yo no leí el libro, pero me parece que la película es muy buena. La película está muy bien desarrollada en términos generales. No, digo, dentro de lo que propone, tampoco me parece una película realmente espectacular, pero dentro de lo que propone creo que funciona muy bien. Ahora tú que eres la experta, la verdad no sé, yo no he leído la novela, pero no me sorprende esto que estás diciendo, de que es mucho mejor que el libro. Ahora, eso se ha dado, o sea, no es común que suceda, pero sí ha pasado. A mí, por ejemplo, en lo personal me parece que la película de 2001, Odisea del Espacio, es muy superior al texto original, que de por sí es muy cortito, tampoco hay que ser realistas al texto original, pero también estamos hablando de un genio como Stanley Kubrick y realmente lo supera en muchos sentidos. Ahora, no sé si tú hayas atendido mucho esa saga, pero esta famosa saga del juego de Ender, ¿no? Me parece que la película es muy decorosa, la película funciona muy bien. Tiene ciertos cambios, pero creo que funciona muy bien con respecto al libro, ¿no? Entonces, y por momentos llega a ser mucho mejor. Ahora, no sé, en el caso, por ejemplo, a lo mejor me van a matar ahí todos los tolkienianos, pero el asunto con El Señor de los Anillos. Yo leí, antes de ver las películas, había leído los libros. No había leído todos los del universo de Tolkien, pero por lo menos los tres principales, El Hobbit y parte del Silmarillion, sí los había leído. Y me parece que hay momentos de las películas que consigue Peter Jackson que funcionan mucho mejor que en el libro.
¿no? Y creo que eso ya es de llamar la atención. Me acuerdo sobre todo de la escena de la muerte del rey, el rey de Rohan, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. La verdad es que su muerte en el libro te conmueve, porque en el libro se me había llevado, pero la película es así, es increíble, ¿no? Entonces me parece que por momentos, también cuando van en el río, que Sam, que Frodo se va y se usa el anillo para que no lo vea, pero Sam lo encuentra en el barquito y el barquito está yéndose y él, a pesar de que no sabe nadar, quiere llegar ahí. Es mucho más dramático en la película que en el libro. Entonces, aunque para nada me atrevería yo a decir que las películas de Peter Jackson son mejor que los libros, sí me parece que hay momentos que están mucho más conseguidos que en el mismo libro, que es diferente, ¿no? Digo, para nada me atrevería yo a decir eso, ¿no? Tolkien y su obra es increíble, ¿no? Sí, por ejemplo, también existen los libros, bueno, la saga Divergente, que mucha gente dice que las películas son muy malas y que los libros están mucho mejor. También es una de las sagas más spoileadas del mundo, pero, por ejemplo, a mí me dijeron en qué termina la última película. Yo no he leído los libros, en este caso, pero ya sé en qué termina la última película. Es difícil así, ¿no? O sea, yo creo que es difícil si ya viste la película que se te antoje leer el libro, pero en realidad muchas veces te llevas una muy agradable sorpresa. En el caso de Divergente yo tampoco he leído las novelas, la verdad, y debo decir que no se me antojan. Y tal vez tiene el efecto, la culpa la tienen también las películas, que me parece que tampoco son realmente muy atractivas, ¿no? A mi modo de ver, me parece que igual solo se montaron en esta ola de películas juveniles, aunque creo que la primera está bastante bien, pero creo que fue así como volviéndose bastante mala. Sí, la verdad, sobre todo, ¿sabes? Aburrida. Me parecía que no te importaba lo que le pasaba a los personajes. Como que le daban mucho rollo a todo y no te daban una solución de nada. Y aparte te alejaban mucho de ellos. No había estos ganchos para identificarte con los personajes. De pronto ya en las siguientes películas fue así de no, muchas gracias, ¿no? Pero sí caso en ese aspecto. Sin embargo, creo que siempre es bueno intentar, ¿no? A pesar de que la película ya te haya vendido muchas cosas, y etcétera, intentar acercarte al libro. Ya si de inicio te engancha, pues ya te sigues, ¿no? Yo alguna vez cuando daba clases de teatro, me acuerdo que me preguntaban por la película de Troya, por ejemplo, ¿no? Me decían, oye, ¿sí vale la pena ver la película de Troya? Yo les decía, mira, si te gusta el blockbuster, si te la quieres pasar bien, la película de Troya logra excelentes momentos, aunque yo te recomendaría que no te quedes en la peli. Sí, ve a verla, no te niegues la posibilidad de verla, vela, pero que esto te sirve de pretexto para acercarte a la obra original, para que leas la Eneida, ¿no? Para que leas la Ilíada, para que leas todo eso, y te vas a sorprender con lo que encuentres ahí. Aunque, digo, en la película, a mí, por ejemplo, me parece que el personaje de Eric Bana es de lo mejor en la película, y el momento de que se está preparando para encontrarse con Aquiles es un momento sumamente dramático y muy bien hecho, ¿no? A pesar de que la película, pues, sabemos que es muy ligera y se toma libertades, que bueno, sí, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, si hablamos de cómics, yo no soy así como que la más experta en cómics, pero mis amigos me han comentado que, por ejemplo, las películas de Iron Man no son nada parecidas a los cómics, que por ejemplo lo que ayer nos decías de Batman vs Superman, que son como que dos mundos totalmente diferentes. En la misma película, ¿no? O sea, mira, la verdad es que Batman contra Superman, a los fans les encantó que les hicieran guiños a los cómics. Dicen, no, es que si tú tal vez no lo entiendes, pues en la película hacen a guiños cuando aparece Flash, nos recuerda tal saga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esos fueron solo trucos, ¿no? En realidad era una cuestión de fanservice y para tratar de sorprender al espectador, al fan de los cómics, sin que realmente les ofrecieran una buena película, ¿no? Porque todos estos elementos que mezclan la película no están en función de la trama que te están desarrollando, sino solo son pequeños guiños como para sorprenderte. Porque bueno, si hablamos de adaptaciones, de que realmente fueran fieles, pues digo, la aparición de Doomsday, la manera en que acaban con él, en realidad no tiene nada que ver con lo que son los cómics. Entonces, que no me digan que la película es adaptación real de lo que pasa en los cómics, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, lo que pasa con Lex Luthor tampoco, aunque puede retomar unas líneas que se han planteado, tampoco tiene que ver. O sea, la relación que hay entre estos personajes, en fin. Hay muchas historias muy buenas de DC Comics que son increíbles, pero han apostado, digo, DC y Warner han apostado por una línea no muy clara, no tienen objetivos claros de qué es lo que quieren, y además se lo encargaron a una persona que no era la más indicada, que es Zack Snyder, ¿no? En el caso de esa película, ahora yo les decía,
rápidamente lo que yo comentaba por ahí en una charla, ¿no? El problema de DC Comics fue que primero tenían un excelente Batman que les había entregado Nolan, pero dijeron, no, ¿sabes qué? Queremos hacer nuestra saga y queremos que sea como la de Marvel, querían que fuera muy light. Entonces el Batman de Nolan no le servía y le dijeron a Nolan, no, necesitamos que lo acabes porque nosotros vamos a hacer así como Marvel su universo, vamos a hacer el nuestro y este es muy oscuro. Lo hacen acabar la saga medianamente bien, porque como dije, me parece que traiciona mucho Nolan en la último tercio. Bueno, él había dicho que nunca iba a meter a Robin y nos mete a un Robin que sí es Robin pero no. Entonces se traiciona y luego, ya que habían hecho esto, entonces DC agarra y dice, no, ¿sabes qué? Siempre mejor vamos a hacerlo diferente y queremos que sea oscuro y queremos... Pues sí, pero ya habías acabado con el que era tu Batman, tu excelente Batman. Entonces involucran a Nolan ahí para que esté manejando según el proyecto, produciendo junto con Snyder, pero sabemos que Snyder ya lo había hecho muy mal con la de Man of Steel, ¿no? Que había traicionado mucho al personaje dentro de la misma película. Y bueno, le encargan a eso y entonces nos empiezan a vender que ahora sí las películas van a ser bien serias y que no sé qué, todo el tiempo en el trailer, ahora sí va a ser oscuro y nosotros íbamos en serio y nos entregan un Batman con Superman donde la primera mitad nos sigue, todo el tiempo te quieren convencer, no, nosotros somos muy serios, ¿no? Y aunque Ben Affleck no lo hace mal, digo, de pronto sí te cansas de ver lo único que tiene su gesto compungido, ¿no? O sea, todo el tiempo... O sea, ese es su Batman, dices, bueno, está bien, no lo hace mal, pero es así de güey, vamos a trabajar en serio, ¿no? Digo, vamos a hablar en serio. Entonces, digo, ver solo porque hace, ¿no? Digo, en fin, funciona. Digo, yo creo que Ben Affleck hace un Batman muy decente, pero tampoco es guau, ¿no? Y de pronto, algo que iba tan serio, tan complejo, supuestamente nos lo resuelven con una coincidencia de nombres y caen en lugares comunes en cuestiones sumamente infantiles. Este rollo de que mi mamá se llama Marta y ya por eso somos amigos, porque se vuelven amigos, de verdad, o sea, no es que uno sea manchado. A mí me hubiera encantado que la película funcionara, yo soy muy fan de Batman y de Superman en el cine, ¿no? La verdad es que Superman en los cómics nunca he sido tan fan, aunque lo he seguido porque además ahora ya es mi trabajo. Yo soy muy fan de Spider-Man y de Batman, pero Superman en el cine me encanta, siempre me ha gustado. Y aquí ves a un Superman totalmente disminuido, de hecho desechado en la película, o sea, lo van disminuyendo el personaje al máximo. Y de pronto, pues su coincidencia de nombres, se vuelven amigos, casi estamos viendo los super amigos, porque cuando llega a rescatar a la mamá, no se preocupe señora, su hijo y yo somos amigos. Dices, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué película estábamos? No queda en serio, ¿no? Eso es lo que pasa, digo, Marvel es muy light. Y no todas sus películas son buenas, de hecho la mayoría son de regular malas, pero como universo funciona y se plantean además lights, ligeros, y de principio a fin lo respetan y lo hacen muy bien. O sea, ya la cuestión de que sea light o adulto o profundo es cuestión de gustos, eso no hace bueno o mala una película. Lo que la hace buena es que respetes lo que planteas desde un inicio y lo lleves bien hasta el final. Si es light y no te gusta ese, no hace que las otras sean mejores, ni viceversa, ¿no? Y en el caso de Iron Man, ya llegando a Iron Man, me parece que sí hay muchos cambios, pero en realidad son cambios muy congruentes con lo que ha sido el personaje dentro de los cómics. Sobre todo si tomamos la historia de los cómics por completo. Digo, Tony Stark en los cómics no era tan gracioso, me parece, creo que eso es quizás el principal cambio. Nunca ha sido realmente un personaje tan simpático en los cómics, pero sí ha sido un personaje muy conflictivo y muy oscuro, ¿no? En los cómics tuvo problemas de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Se hundió con la cuestión del alcoholismo. Entonces me parece que sí respetan en esencia lo que es el personaje y las adaptaciones son muy congruentes. Ahí tiene que haber cambios. El que una adaptación de algo, del papel al cine funcione, o sea una adaptación buena, quiere decir que también trasladas las reglas y el concepto que te está ofreciendo al cine y no que sea idéntico, ¿no? Porque es lo que pasaba, no sé qué les pareció la de X-Men, por ejemplo, X-Men Apocalipsis. La película realmente es bastante regular zona y de pronto disparatada y ya le vale madres todo lo que nos había planteado en las otras películas. Sí. Cuando lo estaban trabajando muy bien, las dos anteriores son muy buenas, Sí. ¿no? Sobre todo la de First Class me parece una excelente película. Logra armar todas las piezas de nuevo. Aquí ya les valió madres, ¿no? Ajá. Pero de pronto el fan se conforma con que le aparece a una escena ahí donde sale Logan, por alguien me comenta, no, y la aparición de Arma X, ¿no? De Logan, brutal. Te quedas, güey, si hasta se ve sumamente, ya está, es ridículo la parte final, o sea, al principio dices, órale, está chingón, mató, ¿no? Mató aquí, mató allá. Y de pronto cuando ya te lo pasan que va corriendo y se detiene así con su
es gracioso, hasta te da risa y dices, bueno, no mames, o sea, está muy mal hecho. Pero el fan con que le ofrezcan eso ya, uy, no, excelente, ¿no? Eso no es, o sea, tienes que pedir que la película sea decorosa y funcione, que haya cambios. Wolverine, de hecho, es el ejemplo más claro. Nada que ver con el personaje del cómic físicamente, ¿estamos de acuerdo? Tal vez de la cara se parece a Hugh Jackman, pero en el cómic Wolverine es un sujeto, prácticamente es un sotaco, súper mamey, ¿no? Y bastante antipático, es una verdadera plasta. En el cine no es así, pero funciona. A mí me parece que es una muy buena adaptación. Funcionó en su momento y a la fecha la gente lo adora. Pero a ver, ¿por qué no los fans deberían ponerse más al pedo, no? A mí me encantaría alguna vez ver ese Wolverine, ¿no? Así un sotaco bastante desagradable y qué es lo que es Wolverine en los cómics, ¿no? Pero bueno, por ahí va el asunto. Porque, por ejemplo, ahí en esto de los fans es muy diferente cómo son los fans de los libros. Por ejemplo, que si les cambian algo, uy, hacen casi una revolución, porque les cambiaron algo o querían que estuviera algo en la película. Yo, por ejemplo, de algunas que digo, ay, el libro es súper bueno, ¿por qué no pusieron esto? Pero, por ejemplo, en los cómics, como tú dices, ellos así como que se conforman con lo que les des. O sea, así les des la película más fea del mundo, que no tenga lo mejor, ni siquiera congruencia con el cómic, ellos felices, porque pues sí, les dice algo. A veces, ¿no? Digo, hay fans de los cómics que son exigentes, que sí estas cosas les preocupan mucho. Creo que de pronto el problema es no perder la perspectiva de que se tratan de dos lenguajes distintos, de que hay que hacer algunos cambios para que funcionen en el cine, que tienen otros objetivos, y que hay que ver que en pro de qué van estos cambios, ¿no? Yo creo que ese sería por ahí un poco, porque no puedes pedir ni que sea idéntico, pero por otro lado sí esperas que responda a ciertos elementos o rasgos importantes del personaje, y me queda muy claro que un fan lo pueda reclamar, ¿no? A mí me parece que algunos que sí reclamaron con respecto al Wolverine que vimos, pues tenían razón. Digo, el Wolverine que está en el cómic es otro. El traslado es bueno, el traslado funciona, pero me parece que no que tampoco es exactamente el personaje que vemos en los cómics. Ahora, en el caso de Marvel, ahí hay un fenómeno que quizás no es tan agradable o bien recibido, que es el de tratar de unificar lo que nos enseña los cómics con lo que nos enseña la película, como que retomar cosas de las películas para bajarlas al cómic, ¿no? Hace su propia idea. A mí me parece que es de pronto lo que sucedía con algunos directores. En el caso, por ejemplo, de Ang Lee, con esa película que hizo de Hulk, que me parece un tanto incomprendida. Me parece que sí, la película tiene fallas, tiene un final bastante, que no es claro, ¿no? Un final muy poco terminado. Tiene por ahí algunas escenas que sobran, pero por otro lado hace una idea muy original con respecto al personaje, ¿no? Te desarrolla aquí este rollo del pecado de los padres, la relación padre-hijo a distintos niveles, y ese es el monstruo, es la representación del pecado de los padres. Es muy interesante. De pronto ahí hay un fenómeno muy curioso. Antes nos quejábamos de que las películas de superhéroes solo eran efectos especiales, que no había historia y que no sé qué. Aquí el problema fueron los efectos especiales. Sí había historia, sí había discurso, pero como el monstruo se veía horrible, parecía de plástico y se hacía grande, y entonces ya no les gustó. Entonces así de, bueno, güey, entonces qué pedo, ¿no? Ahora, digo, como yo creo, no es bueno si las películas, o no es lo más conveniente que las películas traten de ser idénticas al cómic, porque las cosas que funcionan en el cómic no siempre funcionan en el cine. En el cómic puedes hacer cosas tremendamente disparatadas que funcionan. En el cine no es así. Hay que entender ese traslado de lenguaje y de códigos. Entonces, no esperemos que sean idénticas, ¿no? Ahora, hay casos curiosos, por ejemplo, series de televisión y Game of Thrones, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? El autor, según yo recuerdo, y que alguien me desmienta, espero si es que me estoy equivocando, pero según yo recuerdo, el autor dijo: yo las escribí pensando en que no se pudieran adaptar. O sea, él tenía su intención era de no quiero que la adapten al cine, ni a la televisión, ni nada. Y ahí las tenemos, y funcionan de manera excelente, sí, ¿no? Entonces, digo, y no me van a decir que también son idénticas, ¿no? Me parece que no lo son. Yo la verdad es que no he leído toda la saga. No, yo tampoco no he leído ni uno de los libros. Yo sí, solo he leído el primero, pero tampoco vi toda la primera temporada. La verdad es que siempre la veo salteada porque la verdad ya no me da tiempo. Digo, de por sí con ver cine, cómics y estar escribiendo todo este rollo y anime, etcétera, y luego aparte de ver series, veo episodios salteados. Pero me parece que la serie funciona excelente, ¿no? Y el libro, por lo menos el primero, me encantó. Entonces me parece que
que ahí estamos hablando de un traslado de lenguajes ahora a algo distinto que es la televisión. Sí. No solo al cine, ¿no? Cambian algunas cosas. Sí, por ejemplo, en ese caso existe Shadowhunter, o que es Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. Por ejemplo, se hizo la película del primer libro, y yo no he leído los libros, pero todo el mundo dice que la película es muy mala. Y ahora tenemos la serie en Netflix, y todo el mundo ama la serie, dice que está mejor, que los personajes son como más idénticos, y todo esto. Y los fans de esta saga aman la serie, pero la película la odian completamente. Sí, pues es que, bueno, yo ahí no leí los libros, pero la película la vi y me parece una película mala, como película. Ajá. No sé, como adaptación, porque además te digo, cuando a lo mejor como película no funcionan, pero es muy respetuosa la adaptación, pues a los fans les gusta, pero en realidad no funciona. Ahora, en cuestión de serie, de pronto me parece que este tipo de novelas juveniles, como Juegos del Hambre, como esta que mencionábamos de Divergente, etcétera, por lo menos a mí me parece que dan mucho más para una serie de televisión que para películas por los conceptos que tiene, ¿no? Ahora, de alguna manera son reinvenciones. Digo, nadie descubre el hilo negro en esta vida, ¿no? Pero de pronto son reinvenciones. Lo que llama la atención es que son reinvenciones un tanto ligeras de conceptos que son mucho más cruentos y con mucho más trasfondo, ya tampoco tan viejos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Juegos del Hambre, pues está Battle Royale, ¿no? Esta novela que inspiró un par de películas donde estuvo involucrado según recuerdo, Takeshi Kitano, creo que es el que andaba ahí, y es el mismo concepto, ¿no? O sea, solo lo rehicieron mucho más ligero, mucho más digerible, y te presentan esto de Juegos del Hambre, y luego lo llevan al cine y se convierte en un fenómeno, ¿no? Pero en realidad también tiene un poco que ver con que no rascamos mucho. Si nos ponemos a rascarle un poco, y entonces dice, bueno, esto me lleva a esto. Originalmente esto en realidad pertenecía a esta novela, ¿no? Entonces, hasta que ya es muy vieja y está mejor planteado y es más interesante, ¿no? Y hay mucho más sangre. Bueno, ¿no? Entonces, de pronto también, si nosotros nos preocupamos por rascarle, vas a descubrir esas cosas. No siempre son malos reinterpretaciones, ¿no? A nadie dice que esté prohibido reinterpretar algo, al contrario, cientos de reinterpretaciones hay. Pero sí te da un poco más de referencias, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron ustedes la película de La Isla, donde sale Ewan McGregor y Scarlett Johansson, que es este rollo de los clones, ¿no? Bueno, ahí si pueden, chéquenla. Llama mucho la atención, ¿no? Porque te planteaba esta onda de las granjas de clones que son desarrollados para que los originales, si sufren un accidente, les trasplanten partes del cuerpo del clon y así, ¿no? No fue una película, es mala, pero la película llamó mucho la atención como un blockbuster. Bueno, esa película en realidad retoma una idea y nunca lo mencionan, que esa es prácticamente la misma premisa de una película que se llama Clones, de una novela que se llama Clones de Michael Marshall Smith, que es una gran novela. Si ustedes tienen la oportunidad de leerla, es increíble la novela, y habla de este rollo de los clones. Salió en los 90s, o sea que estamos hablando de que salió hace casi 25 años, ¿no? Al menos como 10, 12 años, 14 antes que la película de La Isla. Y planteaba la historia y de mucho mejor manera, de forma más profunda, más interesante. La anunciaban como la nueva Blade Runner la Blade Runner de los 90s. Pero de pronto uno no se entera, ¿no? Solo hay que investigarlo un poquito y te vas a dar cuenta, ¿no? Sí, por ejemplo, Harry Potter es una saga que... ¿Tú eres potteriana? Sí. Confiésalo, sí, bueno, sí, sabía que era potteriana. Que a todo el mundo, o a los jóvenes les gusta. Yo no había leído los libros. Me regalaron el último, que fue el de 19 años después, que es el guión de la película, de la obra. A mí ese libro no me gustó, pero ahorita estoy leyendo La Piedra Filosofal. Hay muchos, es la primera, ¿no? Ajá, hay muchos detalles en el libro que sí no pasan en la película, pero yo siento que son como muy fieles las dos. O sea, como que esos detalles del libro estuvieron bien que los quitaran, porque como que sí sí te dice que como muchas cosas del universo de Hogwarts, cómo llegar a ciertos lugares, qué pasa en algunos, pero así como lo plantearon en la película, para mí está muy bien. De repente el libro se me hace como medio aburrido porque ya sé lo que va a pasar. Pues sí, ya lo viste la película. Sí, aparte, y bueno, ya viste todas, además. Me sé las películas de Harry Potter de memoria, o sea, puedes estar viendo la película y estar diciendo los diálogos.
Entonces de repente algunas partes se me hacen como muy tediosas. Pero yo siento que aunque no son como muy parecidos, como que pues estuvieron como bien hechos. Sí, yo creo que el director es más un artesano fílmico, me parece, ¿no? Y eso lo notas en las pelis. Cuando tú ahorita ves la primera película de Harry Potter, ha envejecido tremendamente. Sí, muchísimo. ¿No? Cuando una película es buena, eso no pasa, ¿no? Cuando una película es realmente buena, la ves y obviamente obedece a su contexto, pero no se ve que la fórmula se vea gastada o vieja. En el caso de las de Harry Potter, sobre todo las dos primeras, se ven que han envejecido enormidades y no tienen tanto tiempo. Digo, tal vez para los chavos, para los millennials, ¿no? Ahorita que una película sea del 2000 les parezca vieja, pero en realidad no tiene tanto tiempo, tiene 16 años. No debería verse como una película vieja. Digo, hablemos de películas de los 60 que ahorita son excelentes, no les ha pasado el tiempo y son de hace más de 50 años. Estas dos de Harry Potter tienen apenas 15 años y ya se ven muy viejas, ¿no? Pero es porque el director me parece que es más un artesano fílmico. Tal vez tuvo sus buenos momentos, pero en estas películas solo ilustra, pero lo hace bien. Porque yo también debo decir que yo leí la primera de Harry Potter, leí el segundo libro, la verdad es que el segundo libro ya me aburrió muchísimo y ya no tuve ganas de leerlo. Yo solo leí leí el primero y me pareció que era un buen libro para niños de 12 años. O sea, yo me quedé pensando, si esto lo hubiera leído cuando tenía 12 años, por supuesto que hubiera sido mi libro favorito, lo entiendo perfectamente. Pero es un libro que está muy enfocado a ese público. Me parece que, como bien dices, esta Rowling se regodea mucho en plantearte este universo. Por eso te atrapa también, porque te está planteando un universo con reglas bien ingeniosas, divertidas, etc. Pero todo el primer libro es para decirte cómo funciona el universo de los magos. Y de pronto se le olvida la historia. Y cuando se acuerda, dice, ay, hay que resolverla pronto. Y de manera muy precipitada la resuelve. Es lo que pasa con el libro. Por eso, cuando la trasladan a la película, pues obviamente le quitan mucho todo esto que hay alrededor, porque dicen, bueno, esto no nada más nos consume tiempo y hay que completar esto, bla, 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 y se concentran en la historia y la desarrollan un poquito mejor, ¿no? Pero sí son solo ilustraciones. No, el director le aporta muy poco a la adaptación. Solo pues, ilustrar también, digo, es algo complicado, pero cuando ilustras no hay propuesta del director y entonces como ilustración, si no eres realmente brillante para hacerlo, porque hay gente que es muy brillante, si no eres tremendamente correcto, como por ejemplo Clint Eastwood, es un director tan correcto a la hora de dirigir, que raya el virtuosismo. Si no eres así, pues tu ilustración le va a pasar lo que le pasó a Harry Potter, ¿no? Las primeras películas, ya por nostalgia te la puedes pasar bien y todo, y hasta son bonitas, pues, pero han envejecido muchísimo. Ya no, como películas dices, bueno, esto parece una película de Disney de los 80s, y no porque hable yo mal de esas películas, pero había muchas películas de Disney que eran producciones menores, que estaban pensadas más para tele, y pareciera de esas, ¿no? De esas. Entonces, bueno, ya para lo personal en la saga de Harry Potter, yo ya no leí los siguientes libros, entonces no podría decir qué tan buenas adaptaciones sean, pero a mí me parece que la que hace Alfonso Cuarón es excelente, es quizás la mejor de toda la saga, fue la que menos dinero recaudó, por cierto, pero es la mejor porque me parece que él sí hace una propuesta, el director sí hace una reinvención de ciertas cosas y hace que la película funcione muy bien, por sí misma, que tenga identidad. Y la de Mike Newell, la de El Cáliz de Fuego, me parece que la película como tal está de hecho, para mí son como que las dos mejores películas. Sí, de la saga, ¿no? Ya cuando nos la dividieron en dos, no, yo ya digo, ese fenómeno, Juegos del Hambre y Crepúsculo, digo, bueno, Crepúsculo le acabó de darle en la madre a los pobres vampiros, ¿no? Y también esta onda de dividir en dos la película, digo, esto lo he comentado mucho, pero no entiendo lo de Crepúsculo. Yo les decía, bueno, sí y no. Yo les decía, digo, no inventes, o sea, o sea, te están planteando un vampiro, ¿no? Que tiene 100 años de existencia y que lo mejor que se le ha ocurrido es repetir una y otra vez la preparatoria. O sea, ¿qué estamos hablando? O tiene cierto problema de aprendizaje, ¿no? O es un fósil, o sea, ¿qué pedo? ¿No? ¿Realmente les parece tan interesante un vampiro como y con una personaje como el que hace Kristen Stewart, que solo sabe morderse el labio así? Y sufre sobre el labio, está contenta y se muerde. Pero eso es lo más interesante, digo, de verdad, pobres vampiros, ¿no? El vampiro era el monstruo por excelencia del cine. Gracias a Crepúsculo se convirtió en el hazmerreír del cine, ¿no? Y el zombie le está ganando. El zombie era el monstruo por excelencia de los cómics, de las historietas. En el cine el monstruo por excelencia era el vampiro. Pues bueno, gracias a Crepúsculo ya no lo es.
Por ejemplo, esta saga, yo leí nada más el primer libro porque mis amigas de la prepa eran muy fan de esta película. Entonces dije, bueno, ok, le voy a dar una oportunidad. Me prestaron la película, primero vi la película. Después leí el libro y dije, la película es una basura. O sea, el libro es muchísimo mejor que la película. Fíjate, ahí yo no he leído el libro, entonces no podría decir, a lo mejor resulta que yo me parece que la película es terrible y yo nunca me acercaría al libro, y a lo mejor resulta que el libro me sorprende. No creo leerlo, pero... No, pero bueno, me está haciendo pensar un poco, pero no va a suceder. Es muy parecida a la historia, pero hay cosas que lo hacen como mejor el libro que la película. Y por ejemplo lo que comentabas de repetir una y otra vez la prepa y que tienen como cuadro de sus gorritos o birretes, sí, como se llamen. Dices, ¿es en serio que están compitiendo a ver quién tiene más birretes? O sea como que... aparte, digo, convencionalizar al vampiro, porque te lo plantean como familia. Ajá. O sea, todos son vampiros. Pero están los dos que son adultos, que son el papá y la mamá, y están los otros que son los hermanitos. Entonces resulta que los vampiros juegan a la familia, ¿no? A la casita. Al papá, tú eres el papá y la mamá, y nosotros somos los hijos, ¿no? Aunque realmente ni lo son, pero juegan a eso, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, hemos leído tantas cosas sobre los vampiros, tan buenas reinterpretaciones, desde las originales, digo, las primeras historias clásicas, ¿no? Hasta de pronto lo que en su momento hizo Anne Rice con la entrevista con el vampiro, el del vampiro, que profundizaba, la vampira Pandora, profundizaba en disyuntiva sobre la inmortalidad, de lo que representaba la inmortalidad como una especie de maldición y la soledad del ser humano. O sea, un ser humano que de pronto deja de ser humano y está aislado, para que de pronto nos lo presenten de esta forma, digo, bueno, al menos hubiera habido un sentido, ¿no? Pero de pronto es solo tratar de plantearnos una historia de romántica con todo y los convencionalismos usuales, pero con la peculiaridad de que son vampiros según, ¿no? Según, porque brillan y esas cosas. Realmente es absurdo, digo, si vamos a ver, a lo mejor les parece una película complicada, pero yo pienso que esta de solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, que habla también un poco sobre este tema, es mucho, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad es que sí es así el papá, la mamá, no, gracias. No, creo que no leeré la novela nunca. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy, espero que les haya gustado, espero volver a tenerte en algún Sí, claro, cuando me inviten, ¿sí? Yo con mucho gusto. Muchas gracias. No olviden darle like, compartirlo y comentar en la parte de abajo algo respecto a todo lo que hablamos el día de hoy. No olviden suscribirse en el botón rojo que está de este lado y en la cajita de descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales donde pueden seguirnos. Muy bien. Bye.